Vamos a iniciar, Carlos Germán. Sí, ya estoy conectado. Estoy listo. Perfecto, buenas tardes para todos. Es un gusto para Penagos y para nosotros tenerlos en la charla del día de hoy. Antes de iniciar, todas las personas que están conectadas, queremos enviarles un saludo especial y contarles que pues, Penagos es una empresa colombiana que diseña, fabrica y construye maquinaria de gran durabilidad para diferentes agricultores del mundo. Tenemos más de 125 años de trayectoria en el mercado agroindustrial, exportamos a los 5 continentes, siempre con la misión y la visión de solucionar con nuestra tecnología los diferentes desafíos que tienen los agricultores alrededor del mundo. En la charla de hoy hablaremos sobre los puntos críticos de control para la producción de ensilajes de alta calidad. Nuestro conferencista es el zootecnista Germán García Borbón, especialista en nutrición de rumiantes y con 15 años de experiencia en ensilajes de excelente calidad. Queremos recordarles, y muy especialmente para que lo tengan presente, que si tienen alguna pregunta o inquietud acerca de la información que Germán nos va a compartir el día de hoy, por favor no las dejen en la parte de preguntas y respuestas al su lado derecho de la pantalla o, si pronto lo tienen en inglés, en la sección de QIA o pues en la parte derecha donde tienen pues como la opción de hablar con nosotros, y al final de la charla estaremos respondiendo algunas preguntas que pues, sepamos que no se hayan respondido durante la charla, para que lo tengan todos presentes. De igual forma, por favor, déjenos sus datos personales si quieren que les enviemos más información acerca de la charla, o si pues Germán pues quieren que Germán pues les comente o les dé más información al respecto de un tema puntual. ¿Listo? Nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Germán, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes para todos. Perfecto, ahí lo dejo entonces con su público. Nos vemos ahorita más adelante para hacer la ronda de preguntas, ¿le parece? Vale, listo. Muchas gracias. ¿Me das opción de compartir pantalla, por favor? Claro que sí. Ya está habilitada, Germán. Bueno, muy buenas tardes para todos. Voy a hablar hoy de un tema que es muy importante en la producción de ensilajes, tanto en Colombia como en América Latina. He tratado de hacer la presentación lo más genérico posible para tener como la globalización de que en esta charla pueda estar presente algún ganadero de un país diferente a Colombia. Para mí es un honor estar compartiendo con ustedes este evento. Quiero agradecerle a Penagos y a todas las personas que han estado organizando este evento. Voy a suspender el video mío. Ya todos me vieron, algunos me conocerán, otros no. Voy a dejar de compartir el video para que la transmisión tenga mayor fluidez. Les ruego, por favor, que nos hagan las preguntas, ya el amigo lo explicó, y que nos dejen sus números de contacto y sus correos electrónicos para poder enviarles después la presentación a quienes lo deseen. Ahí están mis datos, está mi correo electrónico y mi número de celular para quienes quieran después contactarme. Ahí les queda la información. Voy a ver cómo desactivo mi... Bueno. La charla de hoy entonces está titulada Puntos Críticos de Control, PSC, para la producción de ensilajes de calidad. Y lo primero que voy a hacer es definir qué son puntos críticos de control
porque creo que con esta definición podemos seguir entendiendo el resto de la charla. Los puntos de control son unas etapas de la producción de los ensilajes o de cualquier proceso en el que debemos poner especial cuidado para eliminar los riesgos, eliminar las posibles malas influencias que pueda haber dentro del proceso para obtener un producto de altísima calidad. Es importante que entendamos que el éxito de los ensilajes en Colombia y en el mundo está directamente ligado con la calidad. En el proceso de producción de ensilajes voy a tratar 5 puntos claves. Esto es una charla corta, entonces voy a ser muy específico, voy a tratar puntos específicos, los relacionados con el cultivo, con los ligados a la planta, en la cosecha, en el picado y en el silo. Lo primero que hay que tener claro y contextualizar es cuál es la realidad de los ensilajes en Colombia y en América Latina. La realidad es que la mayoría de los productos que se ofrecen al ganado no son de una calidad ideal. Aquí tenemos una de las características. Por lo general hay un bajo rendimiento en producción de forraje verde por hectárea, entre 25 a 30 toneladas, y lo ideal sería obtener más de 40 toneladas con un muy buen contenido de materia seca, que en la realidad no pasa de 9 toneladas, lo que en la parte, digamos, ideal y lo que uno esperaría es que pudiéramos tener entre 12 a 18 toneladas de materia seca. Acordémonos que la materia seca es lo que alimenta al ganado, es lo importante en la alimentación de los rumiantes. Normalmente los ensilajes están muy bajos de contenido de grano, por debajo aquí hay una inversión en las cifras, están por debajo del 25% y deberían estar en el 32% o más, o superiores al 32%. Los contenidos de FDN, que es la pared celular que nos limita el consumo y nos determina un poco la capacidad de el forraje de dejarse digerir por las bacterias del rumen. Normalmente encontramos FDN del 65% o más, y lo ideal es que ese rango esté entre el 45 y el 55. Otra característica que encontramos muy fácilmente es que el largo de corte es mayor a 5 centímetros, y lo que deberíamos tener es un tamaño de picado entre los 2 y 3 centímetros para lograr una mejor motilidad del rumen y una mejor salud ruminal. Los efectos que la baja calidad generan en el comportamiento de los animales están originados en la baja digestibilidad y en la poca disponibilidad de energía que tienen. Entonces, eso hace que los animales no siempre tengan unos buenos resultados cuando les ofrecemos ensilajes. Normalmente observamos en el producto final que contiene mucha humedad, son ensilajes que escurren agua, escurren lixiviados, con un alto costo por materia seca. Si nosotros hacemos la relación de cuánto nos vale el ensilaje puesto en la finca en términos de forraje verde y llevamos eso a materia seca, normalmente encontramos que está muy cercano o por encima del valor del kilogramo de materia seca de un concentrado. Entonces, eso hace que el ganadero migre hacia la consecución de unos insumos con más materia seca y deseche la utilización del ensilaje. Normalmente el ensilaje no se le ve el grano en volúmenes importantes. Recordemos que el grano
es el valor nutricional del ensilaje, sobre todo hablando básicamente uno habla siempre de maíz, porque es el rey de los ensilajes, y esto hace que el comportamiento productivo de los animales sea inferior a lo que uno realmente desea. Cuando hablamos de estos dos temas, de la humedad y del grano, aparece otro que es el tiempo de maduración. Es importantísimo que dejemos madurar los forrajes picados y almacenados durante al menos 30 días para que haya una buena cantidad de ácido láctico que nos permita una muy buena fermentación y una mayor durabilidad del forraje, tanto en el almacenamiento como en la canoa, y no se deteriore, afectando así el consumo de los animales. En algunos casos encontramos en el mercado una distorsión de los parámetros de calidad por parte de quienes comercializan estos productos. De esa manera es muy difícil incorporarlo en la ración. Cuando uno hace una ración, está balanceando una dieta, pues resulta a veces imposible incluir un ensilaje con demasiada humedad porque pues se afecta mucho el costo de la ración y entonces uno termina desechando, uno como nutricionista termina desechando el ensilaje y optando por otro insumo. Ya lo había dicho, la calidad depende estrictamente de la materia, del forraje que usted, la calidad de la planta que usted coseche y de esa calidad de la planta que usted obtenga del proceso agronómico, depende también la fermentación, el tipo de maduración y la calidad en el almacenamiento. Solamente así, haciendo una planta de muy buena calidad, podemos tener un excelente ensilaje. Uno de los factores que más impacta en la calidad final es la efectividad de la siembra. ¿Y por qué? Porque muchas veces nos ahorramos los correctivos, el análisis de suelo, las enmiendas, y sembramos maíces o sembramos algún forraje en suelos ácidos y entonces la capacidad radicular de las plantas se ve afectada drásticamente. Ustedes ven ahí en la fotografía que la capacidad radicular en suelo ácido es muy limitada y entonces eso hace que el desarrollo de la planta vaya a ser menor. Yo siempre hago la recomendación de que desde que usted siembra debe estar pensando en la cosecha. Si se le olvida tener ese parámetro en cuenta, va a asumir condiciones y riesgos que lo van a llevar a tener resultados bajos. Hay que tener en cuenta las temperaturas y la humedad del suelo para que haya una buena germinación. La calibración de las máquinas cuando sembramos con métodos hidráulicos, mecánicos, es muy importante para poder tener una exactitud en el número de plantas por metro lineal y de esa manera poder tener una población que sea fácil de identificar para calcular al final del ejercicio los volúmenes de producción. Hay un parámetro que normalmente la gente no conoce y es que no se debe sembrar a más de 7 kilómetros por hora y esto también depende mucho de la condición del suelo en el momento de la siembra. Entre 5 y 7 kilómetros por hora es una buena velocidad para la siembra. Trabajar con semillas certificadas, yo no hago en este momento, digamos, incidencia en de qué clase de semilla va a comprar o qué casa comercial, pero sí trabajen siempre con semillas certificadas que le den a usted la capacidad de poder esperar una buena germinación y un buen desarrollo de los cultivos. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante en esto de los cultivos y es que todas las labores que uno hace culturales se pagan por hectárea.
Entonces, el mayor número de plantas que uno tenga por hectárea, al final de la cosecha, pues le va a dar mucho más volumen de forraje verde y eso va a influir notoriamente en los costos finales del proyecto porque vamos a tener más volúmenes, más kilogramos de producción, más unidades de producción para dividirlas los costos fijos y eso nos va a incidir muchísimo. Y hay unos estudios ya económicos y financieros de esto que nos hacen nos dejan claridad sobre este tema. Y se dice que por cada 5 puntos menos en la germinación, el costo de producción se aumenta en 15 pesos por kilogramo. Es decir, que si usted tiene 75 pesos, 75% de germinación, está teniendo 15 pesos más por kilogramo que si hubiera tenido 80% de germinación en el maíz. ¿Y por qué la germinación es tan importante? Porque es de la única manera que usted puede tener plantas de maduración uniforme. Un cultivo debe ser uniforme en toda su evolución, en toda su desarrollo agronómico, para que haya una maduración uniforme y pueda haber un producto final de la misma calidad. Y entonces aquí es cuando aparece este dichoso refrán con el que nos criaron a todos, que dice que el que mal inicia, mal acaba. Un cultivo de maíz con baja irregularidad, con alta irregularidad, perdón, en la siembra, va a producir un maíz de calidad, un ensilaje final de calidad inestable. Aquí hay una pequeña, digamos, una pequeña secuencia de lo que puede pasar en un proceso en donde sembramos en la primera oportunidad y tenemos un bajo nivel de germinación y entonces normalmente uno la germinación la hace ideal cuando tiene los primeros 15 días. Uno a los 15 días ya dice, aquí ya debió haber nacido todo el maíz que sembré. Cuando nosotros detectamos a los 15, 20 días que no nos nació toda la semilla que hubiéramos esperado, muchas veces la gente toma la decisión de resembrar. Y entonces ahí es donde empieza el grave problema porque nadie compra semilla para la resiembra. Todo el mundo se abastece para que lo que va a sembrar le nazca. Entonces, cuando usted determina y toma la decisión de hacer la resiembra, tiene que ir al mercado a comprar la semilla, traerla, muchas veces el distribuidor no la tiene. Y yo he calculado que usted gasta por lo menos 10 días en ese proceso, es decir, que cuando usted inicia la resiembra, sus plantas iniciales en la siembra ya tienen más o menos unos 20, 25 días y entonces eso genera una distorsión en el crecimiento de las plantas y además una competencia entre ellas mismas por nutrientes y por una cosa que es fundamental y es la competencia por luz. Normalmente se hacen resiembras en partes irregulares del lote, entonces las plantas ya desarrolladas van a cubrir a las plantas pequeñas y no las van a dejar desarrollar de una manera que lleguen todas al mismo tiempo a estos estados de maduración que nos permitan tener una uniformidad en cuanto a la calidad nutricional del forraje que vamos a almacenar y eso nos va a generar unos déficits de fermentación. Acuérdense que necesitamos mucho grano para que haya una muy buena fermentación y necesitamos tener todo el ensilaje con una uniformidad en cuanto a la materia seca en el momento que la cosechamos. Entonces, esa fertilización, esa germinación tiene que ir acompañada de unos procesos agronómicos bastante rigurosos que inician con el análisis de suelos para poder hacer una fertilización adecuada tanto en calidad de los elementos como en la cantidad de los nutrientes que tienen
Pero hay una cosa más importante y es la oportunidad en los momentos de la fertilización para que tengamos una baja mortalidad de las plantas y logremos altas densidades de plantas por hectárea en el momento de la cosecha. Aquí hay un ejercicio que me gusta presentarlo porque pues hace una referencia al tema que yo estoy tratando. Con una densidad de 62.000 plantas por hectárea, absorbiendo, vamos a mirar tres casos de pesos de la planta, absorbiendo un exitoso ejercicio de siembra, vamos a estimar que en los tres casos tenemos la misma germinación del 95%. Entonces, si nosotros hacemos en el primer ejercicio que está aquí, un ejercicio muy bien hecho de fertilización, podremos obtener plantas de 800 gramos, de 0.8 kilogramos, y si no, vamos a bajar los pesos de la planta al final. Entonces, cuando tenemos 800 gramos por planta, vamos a obtener 14.000 kilos de materia seca. Si nosotros bajamos ese peso de la planta por mala fertilización, nuestro producto final por hectárea va a ser de 10.000 kilos. Eso nos da una diferencia entre plantas en peso de 200 gramos, pero nos da por hectárea una diferencia de 3.500 kilogramos de materia seca. Eso es mucha comida la que dejamos de ganar, que vale mucha plata y que representa mucho dentro de nuestra estructura de una planificación forrajera. Aquí hay otro ejercicio con una densidad un poco más alta, 75.000 plantas, y en este absorbí un 10% de mortalidad durante todo el cultivo para que podamos tener al final 67.500 plantas, que es lo que uno más o menos esperaría con 6 plantas por metro lineal. Miren que aquí tenemos un peso promedio de 842 gramos por planta, habiendo hecho un análisis del peso de la hoja, del tallo y de la proporción de la mazorca. Miren que la mazorca pesa aproximadamente, o no aproximadamente, en este ejercicio la mazorca pesó el 43% del peso total de la planta. Eso es lo que debemos buscar, que la mazorca esté muy cercana al 50% del peso de la planta para que nuestro ensilaje final sea de muy alta calidad energética. En este ejercicio hice la misma operación matemática, pero aquí hubo solamente 812 gramos, hubo una diferencia de 30 gramos por planta, y sin embargo, pues el resultado es mucho más alarmante porque aquí perdimos 7 toneladas hay 7 toneladas de diferencia con respecto al ejercicio anterior. Entonces, la importancia de la fertilización y de lograr una planta de muy alto peso, pero con una mazorca que tenga una representación alta dentro del peso final de la planta, es muy importante. La fertilización es fundamental. El cuarto punto es el estado verde óptimo de la planta, que yo lo he dado por llamar EVON, estado verde óptimo nutricional. Eso quiere decir el momento de la cosecha, en resumidas y en términos más castizos. Necesitamos que la planta esté en este punto de 3/4 de leche, 1/3 de leche, perdón, para iniciar la cosecha. Es decir, que el maíz, al pincharle usted el grano, la planta tenga un líquido dulzón masoso, no lechoso, porque ahí vamos a tener muchos efluentes, mucho material húmedo y vamos a tener problemas en la fermentación. Cuando el contenido de agua es muy bajo, es decir, la planta está muy biche, muy tierna, el almidón es bajo, vamos a compactar y entonces vamos a estripar ese forraje, va a haber lixiviados y va a haber un ambiente propicio para el desarrollo de clostrídeos. Cuando tenemos el maíz en esta proporción de 1/3 a 3/4,
vamos a tener una materia seca muy alta que va a ser capaz de una materia seca en óptimas condiciones que va a ser capaz de deteriorarse lo menos posible por aerobicidad, a no ser que nos pasemos ya a un punto muy seco, por encima del 35% de materia seca, y entonces así vamos a tener dificultad en la compactación y eso va a generar que el maíz se fermente, la fermentación sea baja y haya una descomposición muy alta. Ustedes ven en esta fotografía una prueba que se hace mucho en campo para ayudarnos a entender la maduración de la planta, de la mazorca. Es partir la mazorca, mirarla y encontrar el cuajamiento de los almidones, que es la línea amarilla. Eso nos va a permitir tener unos mayores rendimientos de forraje verde por hectárea. Nosotros normalmente tenemos la idea de que si dejamos cuajar el maíz, vamos a tener menos forraje verde por hectárea. Y ese es un error que yo en mis primeros años, hace 15, 18 años, también cometí. Y me daba miedo pasar del 28% al 32% de materia seca, porque yo decía, se me seca, como hablamos de materia seca, se me seca el maíz. No, lo que está pasando ahí es que la planta está pasando nutrientes del tallo y las hojas para el cuajamiento del grano. Entonces, en la medida en que la mazorca sea más gruesa, más cuajada, vamos a tener menos agua, más materia seca, y eso nos va a mejorar los rendimientos tanto en grano como en almidones, y nos va a mejorar la digestibilidad de la caña en términos de que el almidón es el que genera la mayor parte de la digestibilidad del ensilado. Entonces vamos a tener menos forraje perdido por mala fermentación y vamos a tener unos consumos de materia seca óptimos en el momento en que lo suministramos al animal. El contenido de materia seca es el que determina la calidad del ensilaje, porque pues ya lo he comentado, en la mayor volumen de agua que tenga, pues usted está dándole agua al ganado y ese no es el objetivo. Y si está comprando, pues está comprando agua. El valor biológico del cultivo está básicamente dado por el contenido del almidón, básicamente de almidones y grano, que son los que nos generan la mayor respuesta y un mayor consumo de los forrajes y de la ración en la que vamos a incluir el ensilado. Aquí hay una tabla de números que a veces resultan un poco pesadas para este tipo de charlas, pero es importante que miremos la columna que está en rojo, los números en rojo. Por ahí hay alguien que tiene el micrófono abierto, les solicito que por favor lo apague. La materia seca está aquí representada en números rojos y aquí en la segunda columna está el valor de la materia seca de un ensilaje que tiene el mismo precio de compra o el mismo precio de producción, 300 kilos puesto 300 pesos el kilo puesto en la finca. Miren ustedes cómo el kilogramo de materia seca se va disminuyendo en la medida en que tenemos más materia seca. Si nosotros producimos un ensilaje que sea muy cercano su valor al kilogramo de materia seca de un ensilaje, no estamos haciendo nada. Eso desde el punto de vista de materia seca. Pero miren ustedes que cuando hacemos la misma relación con respecto al contenido de energía neta de leche, pues también el contenido de energía neta va aumentando significativamente en la medida en que el ensilaje tiene más materia seca porque tiene más grano. Y de esa misma forma, el costo por unidad de energía
va a ser menor. Si nosotros producimos alto grano, que es este que nos da 1.8 megacalorías, vamos a tener unos costos de energía muy bajos. Si nosotros pensamos en términos de producción de carne y leche, tenemos entonces que pensar que con un kilogramo de carne se produce con 18.5 megacalorías. Si esto lo llevamos aquí a los números, que es lo que nos interesa en todo este tema, en la medida en que yo tengo más materia seca, tengo más energía metabolizable de 2.79, pues voy a tener una mayor producción de carne. Miren ustedes, aquí está, energía metabolizable total de 39, de 24 y de 29 megacalorías. En la medida en que podemos tener más energía, producimos más carne, 2.111 gramos de carne. Si lo pasamos a leche y si nos vamos a los términos de lo que más, digamos, en el sector en que más se produce, se usa el ensilaje, nos pasa lo mismo. En la medida en que tengamos más energía metabolizable, vamos a tener más litros de leche. En esta diapositiva quiero mostrar que el aporte de megacalorías, en tanto que haya más o menor volumen de mazorca, que está aquí, va a incidir directamente en los litros libres de leche, que es un indicador de la producción y de la rentabilidad del negocio. Fíjense que cuando nosotros tenemos una energía muy baja, originada en un ensilaje, vamos a tener 0.6 litros libres, es decir, que pagando la alimentación solamente nos queda 0.6 litros de leche como utilidad, como excedente. Pero mientras nosotros tengamos un maíz con toda la mazorca, vamos a tener 3.9 litros libres de leche. Eso es importantísimo en el negocio de la ganadería de leche, porque eso es lo que deja a la clara que la eficiencia financiera, económica del negocio es o no buena. Cuando a usted le quedan más litros libres de leche en la lechería, pues está ganando más plata, está teniendo más plata en la rentabilidad del negocio. Todo este ejercicio de la lechería y de la producción de ensilajes está demarcado por la presencia del almidón, lo he repetido ya varias veces, que es el carbohidrato que se concentra, que se almacena en todos los forrajes de cereales. Y ese asocio entre el rendimiento del almidón en términos de porcentaje dentro del ensilaje, pues es el que marca la diferencia entre mayor o menor volumen de leche producido. Pero tenemos un punto muy importante dentro del análisis que hacemos de la presencia del almidón en la ración, y es cómo lo presentamos. Si nosotros presentamos los granos completamente enteros, nuestro almidón va a pasar derecho en el rumen y no se va a digerir de una manera adecuada. Entonces vamos a encontrar almidón, granos en las heces. Para eso hay un sistema de análisis que se llama la puntuación del kernel, el KSP, que es el puntaje de análisis para el procesamiento de los granos de almidón. El almidón debe llegar al rumen quebrado, no molido, ni mucho menos en harina. ¿Por qué? Porque si no, ese almidón, si viene entero ese grano, pasa derecho. Pero si viene demasiado molido, entonces se fermenta demasiado rápido y también se
digamos que se desperdicia una cantidad de energía. Entonces, lo ideal es que nosotros pudiéramos tener más o menos un picado del grano, un partido del grano de 4.75 milímetros. Esa es una cifra a la que hay que jugarle hacia los alrededores, 4.8, 4.6, por ahí va a estar la cosa. Entonces, si nosotros tenemos más del 70% de ese grano en estas condiciones, pues vamos a tener una asimilación del almidón adecuada. Se reduce un poco la asimilación cuando el porcentaje es del 50 al 70% y vamos a tener mucho menos asimilación del maíz cuando el grano está muy molido. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo hacemos para determinar esto? Muy fácil, este es el dispositivo que tenemos para utilizar, para analizar este picado, este quebrado del grano. Si nosotros tenemos el 70%, después de haber seleccionado el grano del ensilaje, y lo ponemos aquí y cernimos, hacemos un ejercicio de zarandeo, y aquí nos queda el 75% del grano, estamos bien. Si no nos queda sino el 50%, tenemos un poquito de problema, pero si nos queda menos del 50% es cuando tenemos problemas. Ese dispositivo es el que se utiliza para hacer este análisis. Y entonces, de esa teoría que hay ahí, dice que cuando usted tiene un punto menos en ese balance, en ese score del kernel, tiene punto 15 más almidón en las excretas. Eso significa que usted está desperdiciando el grano. Entonces, un punto menos del análisis resulta en 0.0525 litros menos de leche por vaca día. Si usted tiene 10 puntos, es decir, que debiera tener 75, debiera tener siquiera 80%, pero no tuvo sino 70, usted está perdiendo medio litro de leche. Y si usted tiene 10 vacas, está perdiendo 5.2 litros de leche por vaca. Pero si eso es en un año, usted está perdiendo 1.858 litros, que yo los pongo aquí en pesos colombianos a 800 pesos, y eso, haciendo esa multiplicación, pues concluyo que usted está perdiendo 1,5 millones de pesos por la mala presentación del grano en el ensilado. Aquí está otra vez una tabla. Entonces dice que hablamos de presentación de granos, debemos tener más del 45%, muy buena presentación. Cuando tenemos más del 45% o entre el 45% del peso del forraje es en grano, eso sería excelente, porque vamos a tener muy buena energía y vamos a tener muy buena producción de leche y carne. Eso se logra con mazorcas completamente llenas, mazorcas bien formadas, que están originadas en una buena fertilización, en una buena preparación de suelos. El otro punto que tiene mucho que ver en este ejercicio es la altura de corte. Normalmente nosotros creemos que cortando a ras vamos a conseguir más volumen de forraje verde. Y sí, es cierto. Pero, ¿en dónde está el forraje de menor calidad en una planta? En la parte inferior, los primeros 20, 25 centímetros de la longitud del suelo hacia arriba en la planta. Entonces, cuando nosotros cortamos a ras de suelo, estamos llevando más lignina, que es la que nos limita la digestibilidad, y entonces vamos a disminuir la calidad de los ensilados. En Colombia, tenemos que decirlo con mucha claridad, la gente está
cortando por debajo de los 20 centímetros del suelo, corriendo el riesgo muchas veces de llevar rastros de tierra que contaminan el suelo. Ese es uno de los primeros problemas que encontramos. Y entonces la gente le dice a uno, hay que cortar a más altura. Y me dicen, ay, pero voy a cosechar menos volumen. Sí, pero va a tener más materia seca. ¿Por qué? Porque usted lo que deja de llevar es tallo y hojas, pero la mazorca sigue pesando igual. La mazorca a usted no le hizo nada. La mazorca empieza a representar un mayor volumen dentro del peso total de lo que usted va a cosechar. Entonces, ¿qué nos implica tener más materia seca? Vamos a concentrar la energía en un poquito menos de forraje, pero vamos a tener más energía y vamos a tener mayor digestibilidad porque la lignina la vamos a dejar en el suelo, allá en el cultivo. Eso nos hace pensar que debemos cosechar por encima de los 30 centímetros y en algunos casos cuando utilizamos el ensilaje para ganado de carne en finalización por encima de los 300 kilos, estamos cortando a los 40, 50 centímetros de altura. Entonces, eso nos hace tener un elemento muy fácil de incluir en la ración, porque la parte basal de la planta, que es la menos digestible, la estamos dejando en el cultivo y entonces lo que nos llevamos a ensilar tiene una mayor calidad composicional y una mejor calidad nutricional. Eso por un porcentaje mayor de materia seca en la parte composicional y una mayor relación del grano con respecto al resto de la planta. Obviamente, pues por el alto contenido de grano y porque cuando usted sube la altura de corte, la mazorca sigue siendo la misma. No hay variación, ya la mazorca no le hace nada. Y se mejora la calidad nutricional porque tiene menos lignina, mayor digestibilidad. En alturas de corte superiores a los 40 centímetros hemos encontrado esto, que la FDN se reduce en un 7%, la FDA en un 10%. Eso podría significar que nosotros estamos mejorando la digestibilidad en un 17%. Y los volúmenes de forraje verde por hectárea se reducen tan solo en 7%. Es decir, que el impacto que tenemos en la reducción del forraje verde está compensado con la calidad del material que nos llevamos para ensilar. Entonces tenemos un 6% más de materia seca, tenemos 4.9 más de FDN con efectos sobre la digestibilidad, tenemos un 5.9% más de almidones y mejoramos la digestibilidad de la materia seca en un 2.5%. Entonces, de esta pequeña observación, lo que queda claro para mí, y es el mensaje que les quiero dejar, es que hay que cortar por encima de los 30 centímetros al menos. Concentramos materia seca, concentramos energía, llevamos más digestibilidad y lo más importante, o tal vez, es que evitamos el riesgo de contaminar el silo por tierra. Cuando cortamos completamente a piso, nos llevamos mucha tierra. El tamaño de la partícula, que es otra de las características que influyen en la calidad del ensilaje, no debe ser mayor de 2 centímetros. 3 centímetros cuando mucho, pero esa proporción de 3 centímetros debe ser muy poquita. ¿Por qué? Porque es que el animal necesita una fibra larga, que es la que hace la fibra efectiva, que es la que impulsa el rumen a moverse. Pero esas proporciones entre fibras largas y fibras pequeñas debe tener un sentido. No podemos darle todo en fibra larga
porque el animal se nos atasca, se nos empacha, como decimos normalmente, y gasta mucho tiempo haciéndole la digestión a ese material que tiene adentro, y entonces vamos a reducir los consumos, porque mientras el rumen esté lleno, el animal no come. Entonces, para todo este ejercicio del análisis de la partícula y el tamaño, la Universidad de Penn State, en Estados Unidos, diseñó la famosa caja analizadora de partículas y nosotros entramos en contacto con ellos hace unos 3 años y empezamos a tratar de diseñar. Primero quisimos traer la misma caja que ellos tienen allá, pero ellos hacen una caja metálica de unas condiciones pues, muy sofisticadas, y tratamos de traerla a Colombia, y esa caja puesta en Colombia valía casi 1.200.000 pesos por aranceles y por cantidad de cosas. Entonces, lo que hicimos fue hacer un análisis con ellos y emprender la construcción de ese mismo dispositivo que inicialmente tenía cuatro bandejas con diferente tamaño en los orificios, para ir clasificando por medio de un ejercicio de zarandeo, ir clasificando los tamaños de las partículas. Finalmente, después de algunos intercambios de ejercicios estadísticos, llegamos a la conclusión de que esa caja debería adaptarse a lo que ellos después evolucionaron también y ya habían experimentado, y era tener solamente 3 bandejas en las que la proporción de partículas debe ser de un 10% en la bandeja superior, es decir, que en la bandeja superior debe haber tan solo un 10% de partículas superiores a los 2 centímetros. Y en la bandeja del medio debe haber un 60% del material, es decir, un material que está entre los 2 y los 8 centímetros, para que en la bandeja del final, que no tiene ninguna orificio, está sellada, solamente ella recoge las partículas finas, no debe haber más del 30%. Esta relación está determinada y ya está identificada para los diferentes tipos de mezclas que se hacen en las raciones. Tenemos que saber entonces y acordarnos que una vaca lactante, recién parida, necesita mucha más fibra que una vaca que está en el segundo o en el tercer tercio de la lactancia. Ahí hay unas, en el NRC, en las tablas del NRC, hay unos parámetros establecidos de los requerimientos de fibra para entender que necesitamos diferentes volúmenes de fibra en los diferentes estados de producción. Un punto supremamente importante en la producción de los ensilajes es el uso de inoculantes que nos mejoran la fermentación. ¿Por qué? Porque básicamente son cepas de bacterias acidolácticas que actúan sobre los carbohidratos y con esa condición anaeróbica que tenemos en el ejercicio de la compactación, vamos a generarles a ellas un ambiente específico y especial para que ellas aumenten la población, se aumente velozmente, diría yo que más bien exponencialmente, y con eso hay un descenso significativo del pH y por lo tanto una menor respiración y unas menores pérdidas de materia seca y de energía en el proceso digamos, de almacenamiento durante los primeros 72 horas. Aquí hay una descripción de lo que son realmente los inoculantes que ahora en el mercado se presentan con un paquete de bacterias homofermentativas y una proporción con bacterias heterofermentativas. La particularidad de los dos es que las homofermentativas producen ácido láctico solamente y las heterofermentativas producen, además de ácido láctico, producen ácido acético. Entonces, estas homofermentativas nos protegen el ensilado dentro del silo, en el proceso de fermentación.
Y estas heterofermentativas nos protegen el ensilado una vez que nosotros abrimos el silo, que es el momento en el que más pérdidas se produce porque se contamina con aire. Entonces, ahí empiezan a actuar las bacterias acéticas y entonces protegen del impacto en la apertura del silo, protegen el silo en el ensilado, en la canoa, y lo protegen también en el momento de que abrimos los silos para iniciar el proceso de despacho en los casos en los que hacemos ventas a los consumidores. ¿Cuáles son los beneficios de usar esos inoculantes que hoy en el mundo esa tecnología está supremamente desarrollada? Es la recuperación de más materia seca. Nosotros deberíamos hacer los ejercicios de pesar y determinar cuánto ensilaje guardamos en el momento en que sellamos el silo y después analizar cuánto material ensilado sacamos una vez que abrimos después de 30 a 35 días el silo. Ahí seguramente vamos a poder establecer qué tan buena fue nuestra compactación, qué tan buena fue nuestra fermentación y cuánto realmente estamos recuperando del material que cosechamos. Yo insisto en esto porque normalmente la gente tiene bajos resultados económicos en los ensilajes por este pequeño punto que no analizamos el tipo de fermentación. Con una mejor fermentación, con una menor pérdida de forraje, vamos a tener un rumen muy sano, más energía, vamos a reducir las pérdidas de proteína por calentamiento, por mayor temperatura en el proceso de maduración. Vamos a tener mayor tiempo de almacenamiento y una estabilidad aeróbica que nos va a permitir digamos, un mejor resultado de los animales. Aquí hay un ejercicio de cuánto se pierde y en dónde se pierde la plata en el proceso del ensilaje. Cuando nosotros hacemos un ejercicio muy importante, bien hecho, calculamos que en el proceso de corte y de cosecha se pueden perder un 10%. Es decir, que de una tonelada usted recoge 900 kilos. Cuando usted lo almacena y lo sella, puede haber unas pérdidas por fermentación del 20%. Es decir, que usted puede tener 720 kilos nomás. Y estas pérdidas en la apertura y en la apertura básicamente pueden ser del 10%. Es decir, que usted de 1000 kilos, cuando no utiliza inoculante, usted puede cosechar puede utilizar 648 kilos. Pero en el proceso de alimentación y de suministro y llenado de las canoas se puede perder un 5%. Eso es para concluir que usted, si no utiliza inoculantes, puede estar teniendo alrededor de un 40% de pérdidas desde el momento en que lo corta hasta el momento en que llega ese material a la boca del animal. Cuando nosotros usamos los inoculantes, y este es un ejercicio que se hace en todo el mundo, diría yo, que hace inoculantes, las pérdidas por fermentación aquí se reducen de un 20 a un 6%. Miren ustedes que el volumen de material recuperado fue muchísimo mayor. No hay pérdidas por efecto aeróbico. ¿Por qué? Porque las bacterias ácidoacéticas están funcionando. La conclusión de esto es que usted con inoculantes podría perder solamente un 20%. Eso le da que usted se está ganando 188 kilogramos por tonelada, lo que compensan el costo que pueda tener el inoculante. Ya para terminar, yo quiero dejar muy en la mente de todos ustedes la importancia que tiene medir
quien no mide, dice ahí, no mejora. Quien no mejora desaparece. Nosotros estamos acostumbrados a tener unos datos, a recoger en nuestra vida operativa unos datos que a veces no los recogemos bien y que a veces no son ciertos. Esos datos, para poder ser analizados, deben tener una alta confiabilidad y unos mecanismos de recolección que nos permitan que eso no sea solo cifras, unos números, que nos permita organizarlos y convertirse en una información que nos deja un mensaje y hay que entenderlo y hay que analizarlo, interpretarlo, compararlo con unos parámetros que los conseguimos por el estudio y el análisis de la bibliografía o por la ilustración con personas que lo hacen mejor. Y eso nos da conocimiento. Y ese conocimiento, mediante la evaluación, nos da una ventaja competitiva y nos aumenta la comprensión y el entendimiento de nuestro negocio, que es lo que algunos llaman sabiduría, experiencia. Entonces, eso es básicamente lo que hacer una buena recolección de datos nos permite tener en la mejoría de nuestro negocio. Para terminar, yo quiero concluir con unos 6 puntos, 7 puntos que están ahí. Debemos tener siempre el objetivo de recoger más de 38 toneladas de forraje verde. Por debajo de 30, la gente está perdiendo plata. Está perdiendo plata, o por lo menos está llegando, por bien que le vaya, está llegando al punto de equilibrio. Pero iniciar la cosecha en un 32% de materia seca. No es por días de la siembra, no es por días de la germinación, es por el porcentaje de materia seca. La duración de la cosecha no debe ir más allá de 8 días para que no se nos vuelva duro el maíz y pase al estiércol. Debemos hacer un plan de fertilización para obtener plantas cercanas a 1 kilogramo de peso, con un 50% del peso de la planta representado en la mazorca. Sí o sí debemos usar inoculantes el mundo entero. Esto no es una tecnología que se inventó Germán García o que la quiere imponer en Colombia Germán García. Es el mundo entero, usa inoculantes, y es tan importante el uso de inoculantes que las máquinas cosechadoras de mucho volumen que hoy produce el mundo de la mecánica tienen ya dispositivos que inyectan el inoculante al momento de la cosecha. Y el punto más importante que yo dejaría en esta charla es que ustedes deben buscar siempre obtener un ensilaje con un 60 a 65% del valor de un concentrado, de un alimento balanceado. Tiene que ser un producto económico. Y ya, como último mensaje, les quiero dejar estas pequeñas reflexiones. La lógica japonesa. Si alguien puede hacerlo, significa que yo también puedo hacerlo. Si nadie puede hacerlo, significa que puedo ser el primero en lograrlo. Por eso ellos están donde están en la economía mundial. Pero la lógica latina es que si alguien puede hacerlo, que lo haga él. Y la otra es que si nadie puede hacerlo, ¿por qué tengo yo que ser el primero que lo haga? Y para finalizar, es dejar esta frase de que la calidad solo se obtiene haciendo todo bien desde el principio. Aquí están nuevamente mis datos, número de teléfono, mi celular, mi correo electrónico. Esto era lo que yo traía hoy para dejarles unas pequeñas inquietudes con respecto a lo que pueden ser ensilajes de calidad. Vamos a pasar entonces, Carlos, a la sesión de Sí, señor. Germán, muchas gracias por la información. Muchas gracias a los
espectadores. Tenemos más o menos unas 4 o 5 preguntas por el momento. Si alguien tiene más, por favor, puede irlas dejando. Comenzamos con la primera y es, entonces nos escribe, perdón, George Jaime, nos dice, buenas tardes, entonces no se recomendaría la resiembra, mantener la uniformidad final del cultivo y a partir de qué porcentaje de germinación se debería hacer la resiembra. Uy, esa es una pregunta genial. Genial porque es la vida real, ¿no? Es en el campo. Yo diría que no recomiendo nunca una resiembra. Y creo que los agrónomos están muy de acuerdo conmigo porque a ellos sí que se les complica la vida cuando hacemos las resiembras, porque entonces los niveles de captación de nutrientes son diferentes por el estado diferente de las plantas. La mejor recomendación que yo puedo hacer es haga todos los esfuerzos para que su siembra le dé por lo menos un 85% de germinación. Ese es el punto que yo diría que menos impacto causa dentro de la gestión económica. Pero de ahí para abajo, pues, hombre, yo personalmente, yo soy productor, no lo había dicho, yo soy productor de ensilajes en Colombia. Yo he tenido casos, porque los médicos también se mueren, yo he tenido casos donde mi germinación fue del 50%. Y mi decisión en ese momento es pasarles la rastra y volver a sembrar. Y todo el mundo se coge la cabeza. ¡Qué locura! Está loco. Claro, porque si no de ahí en adelante usted va a perder el 50% o el 40% en el caso de que su germinación sea del 60% del espacio, de las labores de mecanización, de las labores de fertilización. Todo se hace por hectárea. Entonces, entre más volumen de forraje verde tenga por hectárea, más va a poder diluir esos costos fijos. ¿Listo? Germán, también nos preguntan, en condiciones de estabulación, riesgo de ácido. No, estamos teniendo mala señal. Carlos, ¿no te estamos escuchando? Sí, yo perdí la comunicación. Bueno, si me lo permites, hermano, yo te ayudo con la Qué siguiente pena, pregunta. Germán, voy a ayudar aquí con las preguntas. Dice, en Ok. condiciones de estabulación con dietas altas de grano, el tamaño de partícula de 0,8 a 2 centímetros del ensilaje me puede generar suficiente estimulación de producción de saliva para disminuir el riesgo de acidosis. Buenísima la pregunta, muchas gracias. A ver, claro que ahí hay una cosa que tener en cuenta. Primero, la fibra efectiva, que es la que produce el movimiento ruminal, es la que está por encima de los 2 centímetros. Entonces, esa es la que tenemos que tener en cuenta para que sea un volumen de entre el 10 y el 12%. Si tenemos ahí una proporción de ese tipo, vamos a tener muy buena estimulación de volumen, muy buena secreción de saliva y vamos a poder disminuir el riesgo de acidosis luminal. El resto del volumen debe estar entre 8 y 2 centímetros. Vuelvo a hacer la aclaración. Cuando estamos alimentando vacas, esto tiene unos requerimientos. Cuando estamos alimentando machos
en el proceso de ceba, la diferencia es notable. Vamos a necesitar un poquito más de fibra larga en las dietas calientes que llamamos, que son las dietas hechas de alta energía, con alta energía en los periodos de finalización. Entonces, la idea que hay que dejar aquí muy clara es que hay que tener en cuenta el momento el estado productivo del animal, el momento de vida del animal, en dónde está el animal en su etapa productiva. Y con eso mirar en las tablas de NRC y mirar qué tanta proporción de fibra larga necesitamos. ¿Listo? ¿Sí hay algo más? Sí, señor. Perfecto, Germán, gracias. Nos pregunta Javier Rodríguez. Gracias, muy buena. ¿Cómo hacer para que todos los ganaderos entiendan los beneficios de usar inoculantes cuando sale por kilogramo de ensilaje? ¿Cuánto sale por kilogramo de ensilaje? Mire, yo creo que la mejor manera de buscar que todos usen inoculantes es empezar por convencerlos de que hay que hacer cuentas. Yo asesoro mucha gente en el país y ahora en el Ecuador, y la mayoría de las personas no hacen cuentas. Mucha gente no sabe cuánto silo guardó. Ellos asumen que tuvieron 35 toneladas por hectárea, pero ¿cuánto guardó realmente? Pero supongamos que hacen la cuenta y pesan los forrajes, los vagones forrajeros y logran decir, hombre, guardé 37 toneladas por hectárea. Buenísimo, eso ya es un adelanto. Pero yo pregunto, ¿cuántos de esos que hacen esa cuenta logran establecer cuánto recuperaron de ese silo? Hace poquito tenía un ejercicio en el Ecuador con un ganadero que me pagó una visita para que lo fuera a acompañar a la finca a mirar un proceso de ensilaje, y me decía, me están robando, hermano. Yo ensilo, yo peso mis vagones y estoy ensilando, no sé, en esa época hablábamos de 100 toneladas, y me decía, de 100 toneladas que yo ensilo saco 40, a mí alguien me está robando, ayúdeme a encontrar el proceso en donde me están robando. Nos pusimos a hacer el ejercicio y después tuve oportunidad de ir a verlo cosechar un ensilaje, a hacer una auditoría de ensilaje, y nos dimos cuenta que no estaba haciendo una compactación ni estaba utilizando el inoculante. No había una buena compactación. Al no haber una buena compactación, hay una respiración marcada en las primeras 72 horas y ahí se consume mucha materia seca. Y en el proceso de maduración sigue la presencia de oxígeno causando un efecto deteriorante del volumen. Entonces, mejoramos la compactación, pusimos más peso, pusimos el inoculante y las pérdidas después fueron del 12%, 15%, para no hacer ilusiones. Entonces yo creo que lo mejor que hay que hacer es, para convencerse, es mostrando resultados. ¿Sí más preguntas? Sí, señor. Tenemos una de Leonardo. Dice, ¿qué otras plantas vale la pena ensilar? Avena, por ejemplo. Sí, claro. Si usted está en trópico alto, sí, claro, avena. En trópico alto podría también utilizar quinoa, que es un forraje que yo creo que debemos recuperar. La quinoa tiene unos muy buenos contenidos nutricionales. Hacer ensilajes de pastos de tierra fría también se puede. Quicuyos, raigaces. Obviamente hay que tener mucha más dedicación y más cuidado porque son materiales que tienen un alto contenido de humedad, pero si lo lográramos ensilar sería espectacular. Pero la avena es muy buena en trópico alto.
Perfecto. Ramiro nos pregunta, ¿cómo se selecciona el método de ensilaje adecuado? El método de ensilaje adecuado. Habría que saber qué quiere decir el método, qué quiere decir con método, porque es que... Aquí él nos pone otra pregunta en la misma, dice, entre silobolsa de 60 toneladas y el ensilaje en bolsas pequeñas de 30 a 40 kilogramos, ¿cuál es el mejor? Ya, eso es más clara la pregunta. Muy bien. Mire, el ensilaje en bolsas pequeñas es bueno para quien hace áreas pequeñas de cultivo, 1 o 2 hectáreas, 3 hectáreas. Y es bueno en la medida en que usted logre una muy alta compactación en la bolsa. Valdría la pena aquí decir, si usted logra una bolsa de 50 kilos con 70 centímetros de altura, los niveles de pérdida van a ser mínimos. Pero ahí está el problema, y es que la gente hace bolsas de 90 centímetros de altura con 35 o 40 kilos. Entonces, la densidad de compactación ahí es muy bajita y el contenido de aire es muy alto. Y la cantidad de forraje que se va a perder ahí es considerable. ¿Qué pasa con el silo bolsa de 60 toneladas? Ese es un sistema que tiene un pequeño inconveniente, y es que requiere alta mecanización. ¿Por qué? Porque usted necesita mínimo 2 tractores. La bolsa de 60 toneladas hoy está valiendo más o menos unos 800, 900 mil pesos y alcanza para un solo uso. Y lo mismo, si el operador no tiene experiencia o no acata las normas del frenado de las 2 máquinas que están ejerciendo digamos, el frenado del tractor que está enganchado a la máquina embutidora y de la embutidora, en cuanto a la compactación, va a generar, resulta que esa bolsa ya no le va a alcanzar para 60 toneladas, sino por ahí para 50 o 52 toneladas. Entonces ahí le quedó mucho aire y se va a dañar el ensilaje. Ese silo de bolsa grande, yo diría que es el proceso de evolución de un ensilador que ha hecho silo de montón, bien hecho siquiera 4 o 5 veces, y que tiene la capacidad financiera para adquirir un equipo de proceso de empaque en la bolsa grande, bien importante. Pues hay que la sola embutidora puede valer unos 60 millones de pesos, ¿no? Entonces, tener 60 millones de pesos invertidos para hacer silo 2 veces al año, yo no sé si el impacto financiero de eso sea llevadero en un pequeño productor. ¿Sí? ¿Más preguntas, por favor? Sí, señor. Tenemos otra pregunta. Segundito. Nos dicen, ¿es posible utilizar principalmente silo en la alimentación de ganado de ceba? A ver, la utilización o no del ensilaje en la ganadería de ceba como en la de leche depende de la estructuración de la ración que nosotros hagamos. En términos de aportar energía, aportar fibra, yo considero que es muy importante la utilización del ensilaje. Uno ve hoy en las grandes ganaderías del mundo que el silo representa un 60, un 70% a veces de la ración, del volumen de la ración. Entonces, pues si esa es la proporción en los grandes países industriales que producen volúmenes representativos en el mercado de leche y carne, pues
tiene que haber un argumento importante para que lo hagan y yo creo que personalmente yo lo recomiendo para estructurar raciones. Lo que sí hay que tener en cuenta es que uno no debe utilizar más del 75-80% de la ración en ensilaje, siempre teniendo en cuenta qué animal vamos a alimentar. Okay. Germán, tenemos 8 preguntas. No sé si tenemos el tiempo para responderlas todas. Mira, voy a hacer una observación. Me comprometo a que si nos entregan los correos electrónicos y en el chat de la charla, yo les respondo todas las preguntas con muchísimo gusto. Correo electrónico y el número de contacto por celular y les respondemos todas las preguntas. Le doy, tengo 5:15, es que tengo ahorita otra reunión. Le doy 3 preguntas. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer Vale. 3 preguntas Sí. y quedamos pendientes para poder tener los datos de contacto de todos para que ya Germán pueda contestarlas por privado. ¿Qué observaciones tiene acerca de los métodos de ensilaje? ¿Cuál considera óptimo o el mejor método en Colombia enfocado en ceba de ganado? Mire, el mejor método de ensilaje es el que se hace bien hecho. Cualquier método, bolsa, búnker, montón, trinchera en fosa, en el suelo, es bueno si se logra una excelente compactación y se tienen en cuenta cosas como el punto de cosecha, el porcentaje de materia seca, bueno, la alta compactación, de lo que hemos hablado hoy. Yo no podría clasificar los métodos de ensilaje o los sistemas del ensilaje como que el uno es mejor que el otro. Tengo en mi haber unos 15 o 20 ganaderos que llevan haciendo silo de montón 20 años. Y uno les dice, venga, evolucionemos, pasémonos a búnker, pasémonos. No, déjeme ahí que ahí me está viendo bien. Entonces, pues si usted lo está haciendo bien de una manera y tiene la capacidad financiera y la capacidad tecnológica para evolucionar a otro, podría hacerlo. Pero que el uno sea mejor que el otro, no. Lo mejor es lo que les decía yo en la última diapositiva, hacer las cosas bien desde el principio. Perfecto. Aquí hay otra pregunta de Carlos Arturo. Dice, la resiembra es una práctica que debe ser evitada desde todo punto de vista. Una resiembra deja ver que algo no se planeó bien desde el principio. Falló la preparación del suelo, Sí. la semilla no era de calidad, faltó agua, hubo plagas en el suelo. Sí a todo lo que dijo ahí. Ok. Ramiro, ¿qué observación tiene comparando el ensilaje tipo búnker con el de silobolsa de 60 toneladas? Que ambos son buenos si los hace bien. El de búnker es una inversión costosa también. Usted tiene que hacer unas estructuras en concreto. Bueno, ahí ya usted tiene un punto para analizar. Eso vale plata. Usted no puede hacer un búnker para hacer silo 2 años y después abandonar el proyecto porque va a desperdiciar una infraestructura de mucho costo que pues va a tener una incidencia en su ejercicio financiero. Pero ambos son muy buenos. Digamos, la experiencia que yo tengo en el ejercicio de esto de hacer silos, hemos hecho silos de búnker espectaculares, dejan compactar muy bien, no hay riesgo de que se le partan a usted las paredes a no ser que lo haya hecho mal. Entonces eso permite una alta compactación. Ese es un sistema espectacular, pero también hemos hecho silos muy buenos en silo bolsa. El silo bolsa tiene una pequeña ventaja y es que usted lo puede hacer en una parte diferente todas las veces. El búnker no, no lo puede mover. ¿Sí? El búnker se quedó ahí y se quedará ahí para secula seculorum.
La bolsa usted la puede transitar, lo puede hacer en diferentes partes de la finca cada vez que siembre. Esa sería la única ventaja y la única diferencia que yo les veo. Ok, perfecto. La última. Muy buena tarde, muy bueno el seminario, gracias. ¿El uso de inoculantes aplica también para silo de pasto de corte? Sí, señora. Es igual, lo que pasa es que hay producto para inocular pasto, hay producto para inocular cereales, sorgo, maíz, avena, mm, y ahora hay un producto para inocular caña de azúcar, pero el de pastos es específico para pastos, pero sí es importante utilizarlo. Yo diría que es mucho más importante en pastos que en maíz, sin querer decir que no se debe usar en maíz, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, bueno, Germán, ya tuvimos las 3 preguntas adicionales. Nos quedan algunas preguntas más. Ya nos han venido dejando algunos datos y pues vamos a pedir al evento que nos pueda compartir pues los datos de contacto de las personas y poder darles por privado la respuesta pues a las preguntas que nos dejaron aquí en el chat. ¿Listo? Sí, señora. Aquí veo una pregunta que eh, me da, me da como remordimiento y conciencia dejarla pasar. Dice, Ok. la mazorca sin grano, o sea, la tusa sola, ¿se incluye en el ensilaje o no tiene algún valor nutricional? Eh, pues lo que pasa es que usted no le puede quitar la tusa al momento de ensilar. Usted no puede no tener en cuenta la tusa, porque usted ensila la planta completa, tallo, hojas y la mazorca. Entonces, pues la tusa va ahí pegada a los granos y va metida entre la mazorca. Eh, lo que hay que buscar es que esa tusa esté muy llena de granos. Eso sería lo importante de esa pregunta. Anotemos y tomemos ustedes ahí los manejadores de la plataforma deben tener la manera de guardar el chat y me hacen llegar las preguntas y se las podemos responder a todos y les enviamos a todos las mismas respuestas para que todos las conozcan y así hacemos como más universal el ejercicio. ¿Les parece? Claro que sí, perfecto, Germán. Bueno, Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por el tiempo y muchas gracias a todos los participantes pues, por hacer parte de este evento y de esta conferencia que nos da Germán el día de hoy. Y bueno, esperamos poder vernos en alguna otra ocasión nuevamente con algún otro tema de interés para todos ustedes. Muchas gracias de parte de Penagos y de parte de Germán. muchísimas gracias a todos. Un buen día y los que estén interesados en tener algún contacto conmigo, ahí les dejé el número de mi celular, mi correo electrónico. Con mucho gusto nosotros estamos a disposición de los productores para lograr que esta tecnología tenga un impacto significativo en la ganadería. Muy buenas tardes para todos y feliz día. Muchas gracias. Igualmente los datos de contacto quedaron en el chat. Los datos de contacto de Penagos quedaron en el chat por si quieren recibir información adicional de nuestros productos y de información pues de la empresa. Muchas gracias a todos por la participación.